¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este martes, 10 de septiembre, les saluda Wendy Monterrosa. En el marco de los 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele, haremos un balance de los aspectos medulares que fueron destacados anoche en cadena nacional. En política exterior, recién electo presidente de la República, brindó un discurso en la Fundación Heritage en Washington, donde dibujó algunos de los trazos. Ahí habló de erradicar la migración forzada en nuestro país, pero omitió hablar de la dura política antiinmigrante del presidente Trump, así como de la cancelación de programas importantes como el TPS para los salvadoreños que viven en Estados Unidos. En esa línea, una de sus principales promesas de campaña fue fortalecer y también mejorar las relaciones con Estados Unidos, algo en lo que se ha enfocado desde el primer día. Mientras se robustecen esas relaciones, tiene que lidiar con la herencia de una crisis migratoria que afecta a miles de salvadoreños y a los países también del Triángulo Norte y México. Hace unos días el Ejecutivo firmó un acuerdo con Estados Unidos para combatir la migración por medio del apoyo y fortalecimiento de la seguridad fronteriza, intercambio de información y fortalecimiento de la capacidad de protección local. De estos y otros temas relacionados hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, así comenzamos esta mañana, como ya lo decíamos en la introducción, vamos a hablar acerca de los puntos medulares que se hablaron ayer en cadena nacional por parte del presidente Nayib Bukele y también las acciones, planes encaminados a la política exterior, algo que ya ha estado pues dando a conocer este gobierno, de hecho mucho antes de que fuera electo como presidente de la República. Damos la bienvenida para hacer este análisis a la diputada Margarita de Escobar por el partido Arena, que nos acompaña esta mañana. También nos acompaña el diputado de Ghana, Numan Salgado, y el diputado independiente Leonardo Bonilla. ¿Cómo están? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida, diputada. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por tenernos acá esta mañana. Buenos días, estimados amigos televidentes, y felicidades por este programa que lo está inaugurando fantástico. Gracias, muchas gracias, muchas diputada. Felicidades. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días, colegas diputados. Buenos días, pueblo salvadoreño. En efecto, estamos dándole seguimiento a su programa y me parece que es muy dinámico, es fresco y eso le gusta a la población. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, iniciamos con una nota que ha preparado el periodista Mario Zelaya y que da contexto a lo que vamos a conversar en esta mañana. Adelante. Uno de los primeros pasos que dio el gobierno del presidente Nayib Bukele fue el Plan Control Territorial, que de acuerdo al mandatario permitió una disminución en los homicidios y extorsiones. Con el Plan Control Territorial hemos tomado el control de los centros históricos más transitados. Hemos coordinado las estrategias de acción con las 4 agencias de inteligencia del Estado. Hemos abordado aleatoriamente el transporte colectivo. Hemos recuperado territorios que por años estuvieron restringidos por grupos criminales. El presidente Bukele llamó a los diputados de la Asamblea Legislativa a votar por el préstamo por $91 millones que financiará la fase 2 del Plan Control Territorial. El trabajo más fácil lo tienen ustedes, solo tienen que apretar un botón. O como dijo el diputado presidente, ahora ya tenemos pantallas touch. Pues perfecto, aprieten el botón de sus pantallas touch y denos los recursos para darle al pueblo la seguridad que necesita. El mandatario también indicó que ahora toda la red pública de salud está abastecida en un 100% de medicamentos del cuadro básico. Hoy puedo confirmar que por primera vez en la historia de nuestro país hemos logrado el total abastecimiento de medicamentos en todo el sistema de salud pública. Desde hoy, ningún paciente debe irse a su casa sin sus medicinas. En cuanto al combate a la corrupción y la impunidad, el presidente Bukele dijo que la CICIES contribuirá para dar el primer paso desde las instancias del Ejecutivo. La CICIES nos servirá para prevenir, investigar y castigar actos de corrupción. Porque el saqueo estatal debe parar y los que lo hicieron deben pagar. La CICIES será independiente, neutral y transparente. Perseguirá al corrupto y al corruptor. Nayib Bukele confía en mejorar la dinámica económica de El Salvador, apostándole a la atracción de más y mejores inversiones, que a su vez permitirán mayores oportunidades laborales para la población. Para Teleprensa, Canal 33,
Mario Zelaya. Bien, ahí teníamos unos fragmentos de lo que dijo el día de ayer el presidente Nayib Bukele en su discurso de los 100 días de gobierno. Él apuntaba pues varios elementos que me parecen interesantes que los analicemos esta mañana. Primero hacía una valoración a lo que él llamaba la realidad del país. Dibujaba los problemas que tiene El Salvador, que tienen que ver con la seguridad, la economía, la pobreza, y también luego se detenía en otros aspectos que ha realizado en estos 100 días de gobierno en el marco de la seguridad del Plan Control Territorial. Hablaba también de la instalación y de este acuerdo con la Organización de Estados Americanos, OEA, para la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción, CICIES, y también apuntaba otros aspectos como las relaciones o el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Diputado Salgado, ¿cuáles son los puntos que a usted le llaman más la atención del discurso de ayer del presidente Nayib Bukele? Los puntos a resaltar en esa entrevista, pues es lo que en sí es la realidad del pueblo salvadoreño hoy por hoy. Estamos viendo que un plan de seguridad ha dado efecto. Por años hemos carecido o hemos estado deseosos como salvadoreños de poder tener una seguridad. Hoy vemos que con 3 meses de implementar un plan de seguridad, la población lo percibe. Incluso la empresa privada siente ese ambiente que ha cambiado de seguridad para poder invertir. No podemos negar que en los últimos 30 años los intentos o los trabajos que se hicieron para superar este principal problema, que es la inseguridad que tiene el pueblo salvadoreño, no pudo resolverse. No pudo resolverse por A o por B o por C motivo, pero la realidad es esa. Recuerdo yo de que cuando recién entré en campaña, digamos, política, escuchaba mucho decir al FMLN, a Arena no le conviene combatir el crimen porque ellos son dueños de los negocios de seguridad privada, ellos venden las armas, ellos son los que se enriquecen con la sangre del pueblo. Ese era el discurso que ellos manejaban. Pero recuerdo que cuando ellos fueron gobierno, tampoco pudieron solventar esta situación de la inseguridad, como que el negocio de las armas, de la seguridad privada, y todo eso como que cambió de mano según el discurso de ellos, porque no pega. Realmente el trabajo que se hizo no se hizo de una forma integral como se ha hecho ahora. Si usted ve, y el pueblo salvadoreño lo puede observar, el trabajo que el presidente Bukele ha hecho es una forma totalmente diferente de la forma tradicional de hacer las cosas en este país. Él lo hace de una forma innovadora. Ahora bien, todo lo que está en que se ha sostenido esa situación de seguridad y esa reducción de los homicidios. Y ya veo yo que usted ya escuchó el discurso de la clase política tradicional, porque todos dicen lo mismo, como que han copiado la letra. Hay que esperar la sostenibilidad de este plan. Eso, diputado, esperar que sea, digamos, una situación que todos los salvadoreños queremos, que la situación de seguridad mejore y que esto está bien como está, pero que se mantenga en el tiempo. Pero la clase política tradicional dice no es sostenible en el tiempo. Bueno, les démosle el beneficio de la duda. Hasta hoy ha funcionado. Y si le aportamos los recursos que el presidente está pidiendo, pues obviamente se va a mejorar. Son 7 fases las que lleva. Apenas está terminando la fase 2 y entrando a la fase 3. Para eso se necesitan recursos y para eso es lo que se ha pedido recursos a la Asamblea Legislativa, que esperaría yo que los colegas diputados de todas las fracciones voten por ello. Hay una situación. Estamos gastando mucho en seguridad, puede ser una teoría. Bueno, ¿y cuánto dinero hemos votado en estos 30 años en combatir la inseguridad en nuestro país y no ha dado resultado? Muchísimo. Entonces, la situación hoy es diferente. Hoy se ve, hoy se siente. Como decía el presidente, los diputados y los funcionarios públicos a lo mejor no sienten la inseguridad. ¿Por qué? Porque tienen sus guardaespaldas, sus PPIs, pagados con los impuestos de los salvadoreños. Depende usted la zona en la que usted viva y usted jamás va a ver un marero. Pero la población que tiene que pagar el famoso
peaje que para cambiarse de colonia tiene que pagar un dinero para poder ingresar a otra colonia porque si no lo matan, o a la hora que ellos están acechando lo que es su vida, su integridad personal, tiene que abandonar esa colonia usted y salir con toda su familia. Eso sí sienten lo que es la inseguridad. Y es para ellos que se ha estado trabajando. Si usted ve, antes que se hacía en el gobierno anterior, se llegaba al lugar, se combatía el crimen, se le decía a la población que iba a tener seguridad, pero a la semana desaparecían. No había control territorial. Ahora sí hay control territorial y hay inversión en el territorio también, que es algo complementario. Estamos viendo la construcción de cubos. Sí, y eso es para la población de escasos recursos. Diputada, ¿cuáles los aspectos que usted podría destacar o remarcar del discurso de ayer? Y algo que ya apuntaba el diputado Salgado era que el presidente hizo énfasis varias veces en la aprobación de esos 91 millones para la fase 2 del Plan Control Territorial. En primer lugar, creo que 100 días no es suficiente para valorar los efectos de las políticas públicas de un gobierno, especialmente por las circunstancias en que encontraron las finanzas públicas, el tema institucional, el tema personal de cada una de las instituciones de gobierno. Entonces, 100 días realmente no significan un tiempo suficiente como para poder predecir el efecto positivo o negativo. Debo decir que espero que sea positivo para la gente, positivo para el país. Lo segundo es que lo que decía nuestro colega el diputado Numan Salgado, mire, yo no estoy obsesionada con el pasado, pero si hemos de hablar del pasado, hagámoslo con algún rigor. Hace 30 años El Salvador estaba en guerra. Hace 30 años los salvadoreños no tenían opción de vida. Hace 30 años nuestro país estaba con un estado precario democrático. Hace 30 años los salvadoreños nos matábamos unos a otros. Hace 30 años el Estado sufrió uno de los ataques más feroces y destrucción del país. Hace 30 años botaban postes, dinamitaban puentes, todavía hay secuelas, desaparecidos de la guerra, etcétera, etcétera. De tal manera que comparar hace 30 años lo que pasó con El Salvador y lo que sucede hoy no tiene lógica si no vamos a entrar a fondo, a analizarlo correctamente. Pero ese no es el punto. Son dos contextos hoy apenas, distintos, ¿no? Sí, claro. Correcto. Hoy apenas son 100 días, no 30 años que llevaría más de un programa. Pero bien, decir que la seguridad del país depende por los negocios, también creo que meritaría un poco más de análisis. Creo que el tema de la seguridad en el país tiene que ver más con políticas públicas y con una descomposición social por la falta de ellas. Le digo, la tregua. La tregua causó una enorme inseguridad a los salvadoreños, al punto que recuérdense que nosotros, yo en muchos programas, y los salvadoreños hablábamos de que El Salvador era un estado, si no era un estado fallido, era un estado cuasi fallido. Ahora, ¿qué vemos? El presidente nos pide que solo apretemos el botón. Y yo le digo, presidente, ya lo apretamos para ayudarle a usted a impulsar su plan de seguridad. Ya le dimos algunos préstamos, ya recibimos otro de 91 millones, ya recibimos en la Comisión de Seguridad las fases que está proponiendo. El día de ayer tuvimos a 4 ministros en la Comisión de Hacienda que están pidiendo para salud 1000 plazas, que están pidiendo para esto, para lo otro, y los estamos recibiendo. ¿Van a seguir apoyando entonces ustedes estas aprobaciones, este financiamiento para el plan de seguridad, que entiendo que son 575 millones? No sé lo que se ha dibujado más o menos. Él ha anunciado una cifra de alrededor de 571 millones de dólares para las 7 fases del proyecto. En la Comisión de Seguridad, Arena ha estado pidiendo información, la cual se ha ido proporcionando. Esto es bien importante para no engañar al pueblo. Estos procesos, así como lleva tiempo preparar la solicitud de un préstamo a la Asamblea Legislativa, igual lleva un tiempo analizar y procesar dicha solicitud de préstamo. Pero hasta la fecha, pues Arena ha dado
los votos o ha apretado el botón, como dice el presidente, para acompañar aquellas políticas que resulten buenas para la gente. Y yo aprovecho para hacer un llamado. El Salvador está en una nueva etapa, indiscutiblemente. Todos queremos que nuestro país se ordene, que nuestro país funcione, que la economía funcione, que la inseguridad termine. Ya quedó muy atrás los efectos de la posguerra y hay que ubicarnos. Estamos en un momento totalmente distinto, de tal manera que creo que no tiene sentido recurrir a los argumentos de la guerra y la posguerra en un momento que en todo caso nos propicia un nuevo inicio para construir una república para todos con seguridad, educación, salud y empleo. Bien, vamos a leer también comentarios en las redes sociales porque la gente ha querido participar en este debate, en este análisis. Dice Espartaco, muy cierto, el plan ha funcionado, pero las extorsiones todavía se pagan en las colonias, falta más trabajo de inteligencia para acabar con las finanzas de la pandilla. Diputado Leonardo Bonilla, ¿qué opina usted sobre este comentario y qué podría agregar sobre lo que vimos ayer en el discurso del presidente Nayib Bukele? Es precisamente una valoración que yo he hecho sobre el tema de la seguridad. Definitivamente tengo que decirlo, hago una valoración positiva. Siendo objetivos, creo que hay que evaluar el tema de que los homicidios han reducido. Yo sobre el tema de la sostenibilidad de la que habla el diputado Salgado, yo sí me sumo. No sé si me esté apegando a la política tradicional, pero definitivamente hay que evaluar la sostenibilidad. Que si le doy el voto de confianza, por supuesto que sí. Y yo creo que no solo es de apretar el botón para el presidente de la República. Eso es lo que hemos criticado a los salvadoreños y lo hice yo desde la ciudadanía, que los diputados solo apretaban el botón y tenían un patrón y un mando que les decía, hoy apretan el botón, hoy no lo apretan. Ya no queremos eso, queremos diputados que analicen la realidad del país. Y si lo mejor es apoyar al presidente, pues vamos a apretar el botón, porque para el salvadoreño es mejor que apretemos el botón. Y si no lo debemos hacer, pues cada quien dará cuenta de por qué lo hace y por qué no lo hace. Pero la valoración sobre el tema de seguridad es positiva. ¿Y yo qué es lo que he dicho? Bueno, ¿cómo no vamos a valorar el tema de la reducción de los homicidios si el bien jurídico, vida, es el mayor bien tutelado por la misma Constitución de la República? Sin embargo, no es los homicidios el único indicador de los índices de violencia. Y lo decía el ciudadano y yo lo he dicho, está bien, bajamos los índices de violencia, ya le hemos aprobado un presupuesto millonario al presidente, le hemos dado ese voto de confianza. Creeré que algunos lo hemos hecho pensando en el país y creeré que otros tal vez lo hayan hecho por miedo al presidente de la República, por esa fuerza con la que ha entrado en el voto popular. Sin embargo, de alguna manera, pues hay que hacer esa valoración positiva. Pero siguen el tema de la extorsión. ¿Cuántos homicidios diarios hay? Pues ahora un promedio de 3.8. ¿Cuántas extorsiones hay? No lo sabemos. ¿Serán 1.000 diarias? ¿Serán 10.000 diarias? ¿Serán 20.000 extorsiones diarias? Ahora, la segunda, tercera, cuarta, quinta fase, espero vayan orientadas en ese sentido y tendrán mi respaldo de forma particular como diputado no partidario. Esperaré que también el de las otras fracciones, cuando vaya en función también de, si ya reducimos el número de homicidios, seguir buscando esa baja y seguir atacando otros fenómenos como lo son la extorsión y otros aspectos que también dañan a la seguridad de la población salvadoreña. Creo que es una valoración que hay que hacerla de manera lo más objetiva posible. Creo que hay que resaltar los aspectos positivos de la reciente administración. Como lo dijo la diputada Margarita, creo que 100 días solo marcan una línea general, que por ahora yo la veo positiva y espero que continúe así. Sin embargo, hay otros aspectos que con el tiempo también hay que ir trabajando y en ese sentido estaré en toda la disposición de acompañar al presidente de la República. Bien, si me permite, sobre la apretada del botón. Correcto, no es apretar el botón automáticamente. No hay botones automáticos para los diputados serios. Ya vamos a volver con eso porque tengo un par de preguntas sobre eso, es importante conocer. Vamos a hacer una pausa, son las 6 de la mañana con 53 minutos, pero regresamos en breve y les invito a que participen. Desde ya estamos en las redes sociales que van a aparecer en su pantalla para que usted también pueda hacer sus preguntas y comentarios a los invitados de esta mañana. Estamos en Twitter, en la cuenta de República 33 TV, a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también en Facebook como República TV 33. Regresamos.
estamos de regreso. Esta mañana son las 6:59. Estamos en este panel legislativo con 3 diputados de la Asamblea analizando los 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele y algunos puntos importantes que destacó el día de ayer en cadena nacional. Entre esos elementos que el presidente remarcó tiene que ver con la solicitud que ha hecho a través del Ministerio de Hacienda de los 91 millones para financiar la fase 2 del Plan Control Territorial y combatir la seguridad. Nos quedábamos en ese punto porque decíamos en la primera parte, no se trata solamente de apretar un botón. Y yo le pregunto, diputada, ¿cómo es el mecanismo? En la aprobación que ustedes han hecho de los 31 millones la primera vez, ¿qué tanto ustedes tuvieron acceso al detalle, por ejemplo, de en qué puntos específicos se iba a utilizar ese dinero y cómo se ha estado distribuyendo? Mire, la frase de apretar el botón yo lo tomo como una frase simpática para decirnos a los diputados, acompáñenme. Pero ya viendo la parte seria de esto, yo coincido totalmente con el diputado Bonilla en el sentido de que no puede ser que los diputados automáticamente votemos. De hecho, en el caso del grupo parlamentario de Arena, analizamos rigurosamente todos los votos que se dan. En el tema de seguridad pedimos información adicional en la Comisión de Hacienda, pedimos información adicional para la Comisión de Seguridad y debo decir que esta se proporcionó. ¿Cómo trabajan estas cosas? Son de manera transversal. Los diputados de Hacienda, en la Comisión de Hacienda, recibimos la solicitud de otorgar un financiamiento para un proyecto X, pero son las comisiones especializadas las que deben ver el contenido para lo cual se está pidiendo. Esto se cumplió y nos permitió efectivamente acompañar la solicitud del presidente de la República que hace a través de su ministro de Hacienda y otorgar este recurso. Falta que ver, 100 días es poco. El día jueves recibimos la otra petición de 91 millones de dólares, que no es nuevo porque ya lo había anunciado anteriormente, que acompañan el plan de las 7 fases con 571 millones de dólares. Y esta apenas ingresó ayer a la Comisión de Hacienda. Estamos analizándolo, vamos a verlo, seguiremos la misma rigurosidad. Yo lo que creo que al pueblo salvadoreño ya no se le debe de estar hablando con frases que puedan conducir a un error de apreciación. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo utilizar frases culpando por acá o por allá sin tener una base científica. Creo de que nosotros debemos observar las nuevas estadísticas que se están dando, debemos también reconocer el nuevo instituto forense que se va a construir próximamente. Esto va a ir dando resultados. Vemos cómo en centros penales también, por cierto, ayer tuvimos al director de centros penales que llegó a solicitar un refuerzo presupuestario y nos explicó lo que estaba pasando con la famosa tienda, que genera millones de dólares al año y sin embargo él no puede utilizar ese dinero, por ejemplo, para la alimentación de los reos. ¿Por qué? Porque la ley no se lo permite. Bueno, entonces veamos qué podemos hacer los diputados para habilitar que el dinero que se recolecta de las tiendas en los centros penales sirva para complementar los recursos del presupuesto general. Esas son las discusiones serias que yo creo debemos afinar, debemos profundizar y que nos permita a los diputados votar con certeza de que cada centavo que aprobemos va para lo que se dijo. Okay. Solo debo decir que sí. en los últimos 10 años hemos dado 10.000 millones de dólares para el tema de seguridad y que tuvimos una tregua que fue escondida. Ese tipo de cosas no pueden volverse a hacer. Voy a dar espacio también, solo me permite un momentito. Votados porque no dieron resultado. A ver, voy a dar un momentito, un espacio para que leamos comentarios y preguntas a través de las redes sociales porque también la gente quiere participar. Dice Oscar López, ¿acaso el 5% del impuesto a la telefonía no es suficiente para poder ayudar a combatir la delincuencia en el país? Diputado Salgado, ¿qué dice sobre esto? Lo más seguro que a este señor no lo han extorsionado, a este señor no ha sido cliente de la delincuencia de nuestro país. Las personas que sufren este flagelo, esta inseguridad, la extorsión, las amenazas a muerte,
ellos sí tienen prisa en que aprobemos los diputados los recursos para combatir la inseguridad en nuestro país. Obviamente los diputados que piden tiempo, que analizan, que van a seguirle dando estudio, ellos no tienen prisa, pero el pueblo salvadoreño sí la tiene. El que sufre, el de a pie, aquel que no tiene seguridad privada, aquel que no tiene seguridad pública, que no tiene PPIs, que no vive en zonas exclusivas, ese sí necesita la seguridad. Ese sí tiene prisa porque se aprueben los recursos para seguir implementando lo que es el plan de seguridad. No podemos ser solo represivos, que es con lo que ya tuvimos éxito en la fase 1. Hay que generar oportunidades. Y para generar oportunidades hay que hacer una inversión social. Eso es lo que contempla la fase 2. Obviamente no son los hijos de los millonarios los que se van a ver beneficiados. Son los hijos del pueblo, de Juan Pueblo, los que van a ir a capacitarse a estos cursos que se van a dar, a estas capacitaciones, porque en el pasado, ¿qué se hizo con los jóvenes? Se les daba el pescado para tenerlos de clientes políticos y moverlos en las masas populares que tenía el partido de gobierno anterior. Hoy se ha decidido enseñarle a pescar al joven para que esté preparado a incorporarse a la vida laboral, para que se incorpore a una empresa privada que es la generadora de empleo en este país, y no el gobierno como en el pasado que se han estado, empleando en el gobierno. Yo sí tengo prisa en aprobar los recursos para combatir lo que es la inseguridad, para implementar el plan del control territorial. Por lo que puedo ver, diputado, que no tienen prisa, hay consenso al menos entre varias fracciones políticas para poder avalar estos 91 millones. Mire, ¿es así? En Ghana tenemos una ventaja que no la tienen los diferentes grupos parlamentarios, que en Ghana nosotros sí decidimos por nuestro voto, cada diputado. No nos movemos a la orden de un jefe de fracción. Mientras el jefe de fracción no dé el consentimiento, que no haya recibido la orden, porque también el jefe de fracción recibe órdenes. ¿De qué? Del poder que está detrás de todo esto. Mientras a ellos no les interese solventar esta situación, no van a autorizar a sus diputados a que voten y van a seguir retrasando esto. Ya tengo 4 años de ser diputado. Sé perfectamente cuando no hay interés en aprobar algo. Cuando no hay interés y se va dilatando, necesitamos opinión técnica de fulano, de mengano, de sotano, necesitamos que el ministro venga otra vez porque no quedó claro la primera vez, y somos diputados que en su mayoría todos tenemos experiencia, todos sabemos cómo se manejan los recursos públicos del Estado. Cada quien tendrá su discurso y el pueblo salvadoreño estará valorando el contenido del discurso de cada diputado, porque ahora, gracias a Dios, el voto es sobre el rostro del diputado. Estamos en una palestra pública que día a día nos están cuestionando el pueblo salvadoreño a través de redes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo creo que sería un poco mezquino seguir dilatando la aprobación de los recursos que sí se necesitan. ¿Para qué? Para capacitar y reinsertar a estas personas, porque no podemos llegar a una comunidad económicamente desfavorecida solo a combatir el crimen frontalmente, como se ha hecho, a tomarnos el territorio y no ofrecerle una opción. Esto conlleva otro efecto positivo si nosotros le damos la oportunidad a los salvadoreños de poder encontrar trabajo acá en nuestro país. Detendríamos la migración, que es algo que nos preocupa a todos. Ya vino un funcionario de alto rango, un secretario de Estado, dijo: qué bueno que El Salvador ha reducido en estos 3 meses un 60% la migración hacia los Estados Unidos. Son cosas positivas, pero ¿por qué? Por el ambiente que se está generando. 100 días es muy poco para muchos, pero 100 días es una bendición para otros. ¿Por qué? Porque se está percibiendo el cambio. ¿Cuánto tiempo pasamos engañados nosotros que había bloqueo de señal de celular de los centros penales, que era de donde salían
el 90% de las extorsiones. El delincuente es vivo, no es tonto. Ya él sabe que, de la parte migratoria, me gustaría detenernos ahí un poquito porque tenemos tiempo, pero hay otros elementos que creo yo que son importantes analizarlos aparte de la seguridad, y esa es la posición, diputado Bonilla, que tiene el gobierno actual en materia migratoria. Si bien se destaca una reducción, por ejemplo, de personas detenidas en la frontera sur comparada con los países del Triángulo Norte, es algo que, de acuerdo al Departamento de Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se ha visto desde el año pasado esa reducción de personas, tanto personas, familias enteras como niños no acompañados. ¿Cómo analiza usted el papel que está teniendo el gobierno en la parte de migración? Bueno, es un tema bastante amplio y ahí sí quiero hacer mi reconocimiento fehaciente al presidente de la República. La relación con Estados Unidos es primordial. Y creo que ahí le pongo un 10 de calificación. ¿Y por qué digo le pongo un 10 de calificación? Esa es mi calificación y cada salvadoreño hace su propia calificación. Los medios de comunicación hacen una valoración, la prensa gráfica por poco y le pone flores a su encuesta. Pero yo hago mi calificación muy particular y le pongo 10 en la relación con Estados Unidos. ¿Pero por qué hablo de la relación con Estados Unidos? Querramos o no querramos, por materia geopolítica, ubicación geográfica y por la potencia que representa Estados Unidos y el subdesarrollo que representa El Salvador, nos volvemos un socio estratégico con Estados Unidos a fin de que Estados Unidos pueda realmente atender las necesidades de nuestros hermanos salvadoreños que ya residen ahí, pero que también implemente políticas que lleven a frenar un poco la migración, que de alguna manera genera afectaciones en Estados Unidos. Y es ahí donde el plan de seguridad del presidente Nayib Bukele va enfocado en diferentes líneas. No solo reducir los homicidios porque está afectándose la población salvadoreña en su seguridad personal, en su seguridad individual, sino también para evitar que a raíz de la inseguridad que se vive en el país también hayan esos éxodos masivos hacia Estados Unidos. Y es ahí donde Estados Unidos también está acompañando las políticas de El Salvador. Creo que es acertada la decisión de fortalecer las relaciones con Estados Unidos que tiene el presidente Bukele y eso ha sido notorio. Hemos hablado durante el transcurso de esta entrevista en el análisis de los 100 días de gobierno, sobre todo en el tema de seguridad, pero hay valoraciones importantes que hacer que de alguna manera tendrán que ver también con el tema de la seguridad. Estamos hablando del tema de migración que se ha reducido y esperamos también continúe a la baja. El otro tema importante que hay que ver es qué promesas de campaña se han cumplido, qué promesas de campaña no se han cumplido, cuáles se han cumplido de buena manera, cuáles no. La política exterior es una de las valoraciones que hay que hacer, pero también hay que hacer otro tipo de valoraciones que van en función de, y sigo con el tema, la sostenibilidad. Creo que ya habló el diputado Numan Salgado sobre la ventaja que representa para Gana que dentro de su partido voten de forma individual. Pero es lógico también que acompañen al 100% a las propuestas del presidente Bukele. Algunas tal vez podrán ser cuestionables, pero generalmente el partido del oficialismo va a votar a favor. La oposición se va a oponer y va a dar sus argumentos. Yo tengo una ventaja sobre Gana y soy un diputado no partidario y también independiente que no tiene quien le diga cómo responder. Y en ese sentido, diputado, usted puede identificar en estos 100 días de gobierno, aunque ya lo hemos destacado, es un periodo relativamente corto, de promesas de campaña en estos 100 días que no se han logrado cumplir. Bueno, identifico al menos 3, habrá que hacer una valoración sobre otras y espero que si no se cumplieron en 100 días no vamos a condenar al gobierno porque no se cumplieron en 100 días, pero que hay una deuda que todavía debe cumplirse, el hecho de la extradición del presidente Funes, extradición del expresidente Funes, no es extradición, perdón. La repatriación del expresidente Funes se espera con ansias, no por un tema de revanchismo, sino por sentar un precedente contra la corrupción en El Salvador. Hay un tema también sobre el impuesto a los periódicos. Yo no estoy diciendo que se ponga impuesto a los periódicos, estoy en contra de eso. Sin embargo, es una promesa que hizo durante su campaña que no se ha visto nada al respecto. Esperaré que lo reconsidere porque el tema de la libertad de expresión es prioritario. Estoy hablando sobre promesas que hizo y no se han cumplido. Otro tema es... El tema de el 5% de las telefonías. Se dijo también que había que derogar ese impuesto que al final fue muy cuestionado, que tiene un recurso de inconstitucionalidad dentro de la sala de lo constitucional. Hay un conflicto ahí de intereses, sin embargo es un porcentaje de dinero enorme que pues cuesta renunciar.
Habría que ver si esto en el tiempo va a tener el cumplimiento debido o si se le va a dar una reorientación. Hay que hacer valoraciones lo más objetivas posible. Yo digo, dentro de una valoración general, creo que el presidente de la República va por buen camino. No significa que sea perfecto, y quiero hablar 30 segundos más sobre la valoración que se hace en la prensa gráfica sobre su gestión. Es positiva. Hay una serie de elementos que se cuestionaron a la población sobre la valoración del presidente de la República y también de su gabinete. Sin embargo, creo que hay elementos también que hay que resaltar, falta por trabajar, y tendrá mi voto de confianza en aquellos elementos que considero sean de bien para el país. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a leer algunos comentarios también en las redes sociales que nos han llegado a través de nuestra cuenta de Twitter. Ahí está, dice: la política migratoria de El Salvador es algo vergonzoso, sumiso, servil. No tiene ni pizca de respeto a la dignidad de nuestra gente. El gobierno no dice ni pío por el maltrato que recibe nuestra gente a manos de Trump. Y a pesar de eso, la gente sigue migrando por montones. Otro más dice que es mala la política migratoria, este gobierno velado por los intereses de Estados Unidos que por los propios inmigrantes. En cambio, algunos cónsules en Estados Unidos han tratado de mejorar el servicio de sus oficinas. Vamos con otro comentario rápidamente. Dice: ¿no cree que la ministra de Relaciones Exteriores lo resume todo al decir que no hay que morder la mano de quien nos da de comer? Ojo, se refería a la administración racista de Donald Trump y no a la diáspora, que realmente es la que manda dinero. Luego, silencio cuando mueren en el río y se da grave maltrato a los niños. Me quedo con esto, pero al regresar me gustaría conocer sus impresiones sobre estos comentarios. Hacemos pausa, no nos cambien. Regresamos, 7 de la mañana con 19 minutos. Estamos haciendo un análisis, una evaluación acerca de los 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele en la voz de 3 diputados de la Asamblea Legislativa. El partido Gana, el partido Arena, y también nos acompaña el diputado no partidario. En la parte de política exterior y migración, diputada, hace unos días se conoció que se firmó una carta de entendimiento entre el gobierno de El Salvador y Estados Unidos para reforzar la seguridad en varios puntos. Era un intercambio de información biométrica, también una patrulla fronteriza y el fortalecimiento de la seguridad local. ¿Cómo analizan ustedes este convenio que se ha firmado y algunas voces de analistas? Por ejemplo, hace unos días hablábamos con el ex embajador de El Salvador en Washington, Rubén Zamora, que nos decía que este convenio viola la Constitución porque no se puede prohibir que las personas migren del país, a menos que tengan una sentencia. Mire, en materia de política exterior quiero decir que realmente la canciller Alexandra Gil ha hecho un papel extraordinariamente bueno. Y lo sustentaré en lo siguiente: su primera participación en la Asamblea General de la OEA colocó a El Salvador en el lado correcto de la historia, denunció el apoyo de El Salvador al narcorrégimen de Nicolás Maduro, de inmediato puso a El Salvador del lado de la defensa de la democracia colegiada, amparada en la Carta Democrática Interamericana. Esto se sustenta en que la democracia es un derecho humano de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Inmediatamente me parece que el manejo y el fortalecimiento con los Estados Unidos es crucial para El Salvador. Es ahí donde tenemos 3 millones de salvadoreños, es en los Estados Unidos donde tenemos un tratado de libre comercio. Siguen siendo los Estados Unidos el país que mayor cooperación nos da. Y además veo de que la actitud en política exterior es una actitud seria que busca establecer alianzas estratégicas a corto, mediano y largo plazo. Por eso siento que no se puede uno desbocar demasiado en temas
de política exterior, porque resultarían a afectar lo que está corrigiendo el rumbo. Así que yo en el tema de política exterior sí creo que hay que resaltar que estamos rescatando el buen nombre del país, la dignidad de los salvadoreños. Un país serio que se jacte de una buena política exterior no es la que pasa extendiendo su mano todos los días a toda la gente y a cualquier precio. Un país que se jacte de ser serio es aquel que puede construir alianzas estratégicas con los socios correctos a corto, mediano y largo plazo para el bien de los salvadoreños. Enhorabuena. Sobre el tema de migración, efectivamente, acabamos de ver algunos comentarios. Decía aquí el diputado Salgado, están activos ¿cómo fue que dijo? Los partidarios del FMLN, como que dijo. Los fanáticos del FMLN han estado activos. Los derechos humanos de los migrantes es una cuestión que no puede ser trastocada por nada. Los derechos humanos de los migrantes va acompañada con el derecho a vivir en su propio país. Los derechos de los migrantes va acompañada con el derecho a que no lo extorsionen. Los derechos de los migrantes van acompañados a que no sean forzados a irse de El Salvador porque aquí no encuentran las oportunidades de sustentarse ellos o sus familias. Los derechos humanos de los migrantes pasa por tener un marco legal donde puedan migrar. Y observo que en enero va un grupo ya de salvadoreños a los Estados Unidos, según creo lo anunció el ministro de Trabajo, con las reglas administrativas de ley, visados, trabajos temporales y sin el riesgo de ser utilizados en situaciones difíciles de la tradicional ruta del migrante, que hoy ya no es la ruta del migrante. Habla de los permisos de trabajo para sector agrícola, pero entiendo que Estados Unidos no lo ha firmado todavía, está pendiente. Está bien, pero se está trabajando en darle a los procesos migratorios legalidad que proteja la vida del migrante, que no lo exponga a ser víctima de trata, que no sea ocupado por los delincuentes y los narcotraficantes, que no pasen los vejámenes que pasan en las cárceles, etcétera. Ahora bien, esto también tiene que señalarse. Nosotros tenemos la obligación como gobierno de pedir respeto a los migrantes salvadoreños, sea a Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Pero también existe la corresponsabilidad migratoria entre el país de origen y el país de destino. A ver, me voy a quedar con lo que dice diputado Salgado, en el sentido de pedir el respeto sobre la violación sistemática a los derechos humanos que vemos nosotros en los migrantes, por ejemplo, en la frontera sur, familias separadas, niños que han sido también violados sexualmente en la frontera sur de Estados Unidos. Solo termino con eso, perdón. Sí. Y otra serie de violaciones constantes a los derechos humanos. ¿Cree usted que los países, tanto el nuestro como el de los Triángulos Norte, el del Triángulo Norte y México, tienen una posición timorata o de silencio sobre esta grave violación a los derechos humanos que ha sido denunciada también por organismos internacionales? Pues el gobierno, tal como lo acotó la diputada Margarita, es muy activo en esta situación. Tenemos una canciller que es 24/7, ha hecho un enorme trabajo. Ella ha estado yendo a los albergues, ha estado yendo a los consulados, y lo primero que ha dicho es: da pena ajena ver consulados que no tienen ni tan siquiera una computadora. Da pena ajena, dice, ver que un funcionario público de una cancillería, de un consulado digamos, en la ruta del migrante, tenga que pedir permiso a una autoridad dentro de México para poderse desplazar y atender las necesidades de nuestros migrantes. Es muy lamentable ese cuadro. Yo cuando vi esa imagen, tristemente, del padre y su criatura, de su niña que fallecieron en el río, es muy lamentable. Eso toca, eso realmente hace reaccionar. ¿Por qué la clase política le hemos fallado al pueblo salvadoreño? Porque el principal responsable que haya migración en este país somos el gobierno. El gobierno no dio las condiciones para que las personas no tengan la necesidad de emigrar. Dentro de los países de Centroamérica, usted o el pueblo salvadoreño escucha que hay esa cantidad de migrantes de Costa Rica, de Panamá. No lo hay. Y es una migración que ellos hacen, pero de una forma legal.
no de una forma ilegal como la estamos haciendo. Pero aquí los culpables tienen nombre y apellido. Es el gobierno anterior que no dio las condiciones para que los salvadoreños encontraran acá sus oportunidades. En la medida en la que nosotros hagamos eso, en esa medida vamos a lograr detener la migración. La migración no se va a detener por un muro físico en la frontera con Estados Unidos. La migración se va a detener con un muro de oportunidades, con un muro de condiciones para que los salvadoreños se desarrollen acá en El Salvador. Es para eso que se están pidiendo los recursos ahora en la Asamblea Legislativa y que esperamos que se apruebe, para darle esta oportunidad a los salvadoreños que viven acá. Ahora bien, tengo 4 años de ser político. La diputada Margarita tiene más tiempo que el que yo tengo. No recuerdo yo, como salvadoreño, una oportunidad como la que se va a dar ahora de llevar 1000 compatriotas salvadoreños a trabajar a Estados Unidos de una forma legal. No sé si históricamente en el pasado se hizo algo similar, pero ¿esto qué es? Que estamos trabajando con nuestro principal socio de la mano. En el gobierno anterior se equivocó la política exterior. Se pensó que los 3 millones de salvadoreños estaban en Venezuela, porque era el país que se apoyaba a capa y espada y 24/7, en detrimento del interés de los salvadoreños. Los salvadoreños están en Estados Unidos, es nuestro principal socio. Como lo he dicho en algunas entrevistas, el FMLN fue limosnero con garrote, o sea, sí pedía, pero atacaba y despotricaba contra quien nos estaba ayudando, con quien nos tiene 3 millones de salvadoreños trabajando y mandando remesas para El Salvador. Creo que la óptica de ellos estaba totalmente errada y el pueblo salvadoreño les dio su merecido en estas votaciones. Terminaron en tercera fuerza. Deme un segundito, vamos a hacer un enlace en este momento. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos en breve con más de esta entrevista. No nos cambie. Bien, estamos de regreso esta mañana 7:38 conversando con 3 diputados sobre los 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele y algunos elementos que dio el día de ayer en cadena nacional. Hemos hablado de la seguridad, hemos hablado también de política exterior y en este punto, diputado Bonilla, me quisiera tener con usted sobre cómo se está viendo la actuación, el papel, el rol que se ha tenido tanto El Salvador como los países del Triángulo Norte y México con estos acuerdos de país seguro que se han firmado. Me refiero a México, a Guatemala y a Honduras, que recientemente ha firmado un acuerdo similar, y la posición de algunos analistas donde dicen que Estados Unidos le está doblando la mano a estos países para hacer presión. Bueno, hay que tener cuidado con las valoraciones que se hacen. Yo comparto la posición del diputado Salgado en la que dice de que no es con muros que vamos a restringir el tema migratorio, es con oportunidades. Hay un acuerdo con Estados Unidos para evitar el tema de la migración y eso pasa por una serie de elementos como el tema de las oportunidades, el tema de luchar contra la criminalidad, el narcotráfico en los países. Sin embargo, también hay una política que busca hacer fronteras más seguras y esperaría yo que El Salvador no entre en una lógica de restringir el derecho migratorio de los salvadoreños y creo que tampoco es esa la lógica. Sin embargo, definitivamente algunos países como Guatemala y México hemos visto que sus políticas han sido un poco más restrictivas. No queremos los salvadoreños hacerle lo mismo que nosotros nos hacen en otras fronteras y donde se vulnera mucho el derecho de los migrantes. ¿A qué me refiero? Bueno, sí hay que hacer fronteras seguras, hay que apostarle a eso. No se trata, como lo dijo el embajador Rubén Zamora, de violentar los derechos constitucionales a la migración, a los salvadoreños, impidiéndoles la salida del país.
pero no implica que no podamos hacer políticas más restrictivas. ¿Más restrictivas en qué sentido? En el hecho de que se consulte hacia dónde va, que haya garantía de que el salvadoreño cuando sale del país lleva un destino específico. El no tener un destino específico, el no dar un tiempo específico podría implicar que el salvadoreño va en ruta hacia Estados Unidos y es obligación del Estado salvadoreño proteger a los salvadoreños. Aunque la migración es un derecho y está en la Constitución. No, correcto, es decir, no, correcto. A menos que no tenga una sentencia. Sí, pero no sabemos que no puede emigrar ¿no? una persona de forma irregular de nuestras fronteras, y eso ya está, eso es legitimado, eso ya está establecido en las normas. No se puede detener a un salvadoreño que quiera emigrar. Sin embargo, puede establecerse condiciones que le den garantía para que su migración sea segura. No vamos a permitir que un salvadoreño salga a nuestras fronteras sin darle toda la cobertura legal para su seguridad. Es decir, no dice para dónde va, pero trae su DUI. No importa para dónde va y tiene todo derecho a migrar y su seguridad. Entonces creo que hay que combinar los derechos a la migración también con políticas que le permitan garantizar los derechos personales de los salvadoreños sin que esto se convierta en un muro represivo contra la migración de salvadoreños o también de otros compatriotas centroamericanos. Diputado, usted quería apuntar algo sobre el tema de los programas, entiendo. Sí, el diputado Salgado preguntaba si habían otros programas de temporales, y efectivamente sí, tuvimos programas con Canadá. Yo era vicecanciller en ese momento y lo impulsamos, pero eso es solo una aclaratoria. Lo importante es que se están retomando estos programas y eso es bueno, porque lo que dice nuestro colega, el diputado Bonilla, es cierto. El derecho a migrar existe. Lo que pasa es que ese derecho no le da derecho a, por ejemplo, violentar las leyes migratorias de otro país. Y por otro lado, el riesgo que le genera la migración forzada por la falta de oportunidades en El Salvador es algo que se debe atacar, y aquí entra el tema de seguridad, que por cierto no hay ningún pleito artificial, simplemente cada quien tiene que analizarlo. Hasta el momento hemos dado todos los fondos para ese tema y tenemos que seguirle apostando a la seguridad de los salvadoreños. En el tema de la nota que sacaron en la alcaldía, yo sí quisiera salirme un poquitito para resaltar la extraordinaria labor que está haciendo el alcalde Neto Mason, recuperando los espacios, dándole vida a la ciudad, teniendo cultura, deporte, rehabilitando canchas, etc. Eso es trabajar por sus comunidades, que les da seguridad, que les da oportunidades, que les da esparcimiento y que evita la migración forzada. Ahora, sobre los sindicalistas que veo tomándose las calles, ese es un buen ejemplo de una actitud del pasado. Si sienten que se les violentaron sus derechos laborales, no se vayan a la calle, váyanse a los tribunales. Ese es un país moderno. Bien, esas prácticas, algunas veces también dirigidas, realmente, tiempo, diputada, realmente deben de parar. Pero felicito al alcalde Neto Mason por la labor. Tenemos otros temas, por ejemplo, la instalación de las ICIES, de esta Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, que se firmó, esta carta de intención que se firmó con la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo analizan ustedes que esta comisión haya sido creada por decreto ejecutivo y no haya pasado por la Asamblea Legislativa? Diputado Salgado. Estamos viendo una forma innovadora de hacer las cosas, no de hacerlas de una forma tradicional como tradicionalmente quieren algunos entes políticos que se sigan haciendo como en el pasado y no han dado resultado. Toda la información de todos los salvadoreños, estamos hablando de empresarios, de personas naturales, de políticos, se maneja en las instituciones de gobierno. Ministerio de Hacienda, Migración, CNR, toda la información está ahí. Vaya, le voy a poner un ejemplo puntual. Muchas veces se queja que hay empresarios que retienen lo que son el pago de prestaciones sociales de los empleados, que no pagan AFP, que no pagan seguro social, pero sí le pagan al gobierno a través de su matrícula de comercio, sí pagan impuestos a través de la declaración de IVA y de lo de la renta. ¿Por qué no hacer un cruce de información? Eso ha sido falta de voluntad de las instituciones públicas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora con la implementación de las ICIES dentro de las instituciones públicas? Precisamente eso, la colaboración de todos los entes del gobierno trabajando en un solo fin y no de una forma desarticulada como se ha hecho todo el tiempo. Ahora vamos a ver investigación con prueba científica. La Fiscalía lo único que haya más fácil para sustentar un caso
es llevar un testigo criteriado. Pero ¿qué sucede cuando el testigo criteriado se echa para atrás a la hora de la audiencia? Se les cae lo que es el proceso, no pueden llegar a una condena. Ahora, con la prueba científica que se va a recabar dentro de las instituciones del Estado, va a haber una robustez de una prueba científica. Lo estaban diciendo, podemos recuperar incluso correos que han sido borrados, podemos recuperar información que en teoría desapareció, pero que quedaron en ordenadores como computadoras. Eso va a robustecer lo que es la sustentación de un caso ante sede fiscal y ante los tribunales. Fiscalía, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir la información. Acá recordarán ustedes cuando Gerson Martínez llegó con una cantidad de expedientes a sede fiscal y dijo, bueno, aquí está este poco, todos son actos de corrupción del gobierno anterior. Nunca se hizo nada. ¿Por qué? Porque no se aportó prueba científica. Fue en un supuesto que yo creo, pero no se sustentó. Ahora sí se va a sustentar con prueba científica. Yo pienso que los políticos que tienen miedo a que se implemente lo que es una CICIE son los que tienen temor en algún momento de ser investigados y que se les encuentre algo que realmente les afecte a ellos en su manera personal. Ya lo dijo la presidenta de la Corte de Cuentas, lo vi a través de redes, que ella también va a apoyar eso, porque en las alcaldías, todas las alcaldías del pueblo salvadoreño sabe qué alcalde llegó en bicicleta, hoy está en carro y tiene casas de lujo. O sea, el pueblo lo sabe, pero ¿qué ha pasado? La Corte de Cuentas, cuando usted va a auditar, ¿qué es lo que llega al principio? El auditor, él solo, sin compañía de un fiscal. Vamos a leer, diputado. Ahí es donde hay, digamos, ese entendimiento y que los alcaldes salen limpios de sus auditorías. Vamos a leer algunos comentarios precisamente de lo que está diciendo, que tenemos en ese sentido en las redes sociales. Y dice, buenos días, a través de WhatsApp. Dice, estoy viendo su entrevista. Antes que nada, felicitar al diputado independiente por su objetividad y le quería hacer una pregunta. ¿Cómo avanza la no prescripción de delitos de corrupción que él presentó? ¿Estarían los diputados de Arena y de Gana para aprobar esta forma, dice? Gracias, diputado. Bueno, estamos hablando sobre el tema de las CICIES y básicamente sale el tema de la no prescripción de los delitos de corrupción. Ha quedado el presidente Tenorio, presidente de la comisión también de Gana, en agendar nuevamente el tema y otros temas que están en otras comisiones pendientes de agenda, porque se le estaba dando el análisis. Me decían que ya existían unas propuestas similares, incluso Arena había presentado propuestas similares en el pasado sobre la no prescripción de los delitos de corrupción. Yo le he dado un enfoque diferente, un enfoque que no pasa por reforma constitucional, sino reforma al Código Penal. Ya la Constitución establece la prescripción por la vía civil, sin embargo, la prescripción por la vía penal se la deja a la ley secundaria, dice la regla general, y eso permite que se reforme el artículo, si no me equivoco, el 242 del Código Procesal Penal, a efecto de equiparar delitos de gran corrupción. No podemos decir corrupción en términos generales, porque el que un ciudadano le dé $10 a un policía para que no le ponga esquela es corrupción. No podemos hacer imprescriptibles ese tipo de delitos, tenemos que hacer imprescriptibles delitos que a través de la gran corrupción puedan equipararse al genocidio. Un funcionario público que a través de su enriquecimiento erogó dinero del Estado, que pudo implicar incluso la muerte de muchas personas por falta de medicamentos u otros. Este es un tema que espero se agende no en menos de 15 días y estaremos dando avances sobre lo que sucede. Y creo que también puedo referirme en este momento al tema de las CICIES de forma rápida. El pueblo no pide una CICIES, el pueblo exige CICIES, pero el pueblo quiere una CICIES solo por tener una nueva institución o hay una motivación. Es la percepción de corrupción que se tiene de la política salvadoreña en la que lleva al pueblo a exigir una CICIES. ¿Por qué el pueblo exige una CICIES? ¿De dónde salen esas 5 letras? Ah, bueno, porque vimos la experiencia de Guatemala en la que muchos políticos fueron a parar a la cárcel y esperamos en El Salvador también se dé esta situación. Claro, el mismo descontento del salvadoreño lleva a exigir cárcel, prisión y castigo fuerte para el corrupto. Diputado, y tal cual lo ha anunciado el presidente hasta el momento de esta conformación de esta comisión con la OEA, ¿es lo que se esperaba realmente? ¿Cree usted que es lo que la gente esperaba de una comisión contra la impunidad y la corrupción? No. De forma expresa, pues es a lo que me quería referir. ¿Por qué razón?
porque realmente no considero, al menos por ahora no tengo todavía la información completa de qué implica esta CICIES. Es decir, durante algún tiempo se anunció y podíamos criticar el mecanismo que pretendía utilizar el presidente de la República, que en algunos momentos valoré podría romper con la Constitución, pero dije, hay que esperar a que venga la propuesta concreta para ver si rompe o no con la norma constitucional. Por ahora no sabemos quién es el titular de la institución, no sabemos cuál es la infraestructura que va a utilizar la institución, no sabemos cuál es el mecanismo jurídico que se va a adoptar y si esta va a ser una comisión internacional o no. Puede llamarse CICIES, para que se llame CICIES tiene que ser una comisión internacional que generalmente, habrá que ver, yo no quiero decir que el presidente esté equivocado porque hay que ver el argumento jurídico. Para que se instale una comisión internacional, generalmente pasa por convenios. Los convenios por Constitución pasan por Asamblea. ¿Espero yo necesariamente que pase por Asamblea? No. Si existe un argumento jurídico que le permita al Ejecutivo, por decreto, crear un convenio internacional, bienvenido sea, y que la CICIES realmente tenga ese nombre, pero porque es un convenio internacional que tiene la suficiente independencia para castigar la corrupción a todo nivel. Sí. ¿A qué me refiero? No buscamos un juez y parte, buscamos una institución que sea independiente de los poderes del Estado para que pueda castigarse y perseguirse la corrupción a todo nivel. Diputada, de acuerdo al documento que se ha firmado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el gobierno de El Salvador para la instalación de estas CICIES, dice que se trata de una carta de intención. Obviamente no ha pasado por la Asamblea Legislativa. Entiendo que la facultad que tendría por ahora esta comisión es investigar, pero no tendría atribuciones penales. ¿Cómo ven ustedes como fracción de Arena la instalación de una comisión como tal? Y si cree, con la misma pregunta que le decía el diputado Bonilla, ¿qué es lo que la gente realmente espera? Desde el 2015 Arena propuso la creación de una CICIES, está inclusive en piezas en la Asamblea Legislativa. Hemos sacado ya un comunicado oficial del Partido Arena hace un par de semanas, donde Arena dice sí a una CICIES basada en la constitucionalidad, la legalidad y también la legitimidad. No puede entonces decirse que hay una oposición a una CICIES. Más bien lo que existe ahorita es que se está queriendo ignorar los procesos internacionales. Todo proceso internacional comienza con una carta de intención. No puede una organización como la OEA o la ONU o cualquier otra desarrollar un esquema si no existe la voluntad expresa de un gobierno para iniciar un proceso que puede culminar en un ente que todavía no sabemos. Entonces siento que ahorita se está confundiendo el proceso con la institución. Estamos en el proceso, carta de intención, pero no sabemos cuál va a ser su mandato, cuál va a ser su composición, cuál va a ser su forma de operar, no sabemos si va a ser in situ, no sabemos. Todas esas cosas están por verse. Comparto, una CICIES que pase por un convenio internacional o un convenio que establezca facultades que tocan a la Constitución, definitivamente tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Bien. La Fiscalía General de la República es la única institución que por Constitución puede investigar el delito. Y ya el señor fiscal ya dijo de que él con o sin seguirá investigando los delitos de corrupción. Tengo exactamente un minuto para su respuesta, diputado. Bueno, definitivamente no comparto las opiniones de los colegas diputados porque el presidente ha demostrado no una vez, cantidad de veces que no hace las cosas de la forma tradicional que la clase política quiere. Si este proyecto llegase a aprobación de la Asamblea Legislativa, yo le aseguro al pueblo salvadoreño que tardaría de 6 meses a 1 año en poderse implementar, porque surgiría lo que normalmente surge en la Asamblea Legislativa, de dilatar la entrada en vigencia de un ente que va a venir a combatir la corrupción. Necesitamos que esta CICIES empiece a funcionar desde adentro, que es lo que ha propuesto el presidente de la República. Está de acuerdo y amparado a lo que es en una carta de entendimiento con la OEA, tiene la legalidad suficiente. Bien. Y no estamos haciendo como gobierno, porque esa es la intención, algo que vaya en contra de la ley. El fiscal general va a tener su apoyo. La Fiscalía no tiene los recursos. La Fiscalía todo el tiempo se queja que no tiene acceso a información que se encuentra fuera de nuestro país. Entonces, esto es lo que la CICIES viene a proporcionar, una alianza
para solventar esa carencia que tiene la Fiscalía General de la República. Perfecto, hemos llegado al final. Muchas gracias por habernos acompañado, diputados. Muy amables por haber estado en este espacio. Vamos a esperar a ver cuál es el contenido de esas CICIES y entonces hablaremos un poco más sobre la necesidad o no de los procesos constitucionales e institucionales del país. Perfecto, con esto cerramos. Será hasta el día de mañana. Les espero. Fuerte abrazo. Buenos días.